15 árboles y arbustos con coloridos frutos ornamentales. Estos hermosos árboles y arbustos exhiben frutos ornamentales de diferentes características y tonalidades. Entre estos frutos ornamentales abundan las tonalidades en rojo, pero no faltaban frutos rosados, blancos, anaranjados o púrpura. Son bayas y otros pequeños frutos ornamentales que además pueden convertirse en fuente de alimento para los pájaros y en algunos casos se puede utilizar para elaborar ricas mermeladas y otros productos o con fines medicinales. Número 15. Ilex verticillata. Es un arbusto denso de hoja caduca nativo de América del Norte que crece hasta 2 metros de altura, con hojas de color verde brillante, ovaladas con bordes aserrados. Procede de lugares muy húmedos y zonas pantanosas, por lo que crecerá bien en sitios donde abunda el agua. Las flores son pequeñas en forma de copa y se disponen en racimos. Son especies dióticas, es decir, que las flores masculinas y femeninas se producen en plantas separadas. Las plantas femeninas desarrollan bayas rojas brillantes y de larga duración en invierno. Número 14. Nandina domestica. Esta especie se distribuye por India, China y Japón. Son arbustos muy decorativos de crecimiento parecido al bambú que alcanza 2 metros de altura. Las hojas cambian de color con las estaciones, primero son rosadas, después verdes y finalmente de color naranja, bronce o rojo en invierno. Las numerosas flores blancas aparecen en grandes espigas por encima de las hojas, florecen en verano, producen decorativos frutos rojos. Sus frutos son bayas de 6 a 9 milímetros de diámetro, en panículas terminales. Son rojos y brillantes, se producen en el otoño y persisten durante el invierno. Se utilizan para formar setos en grupos arbustivos en sotobosques, como ejemplares aislados y en macetas para terrazas, balcones y patios. Número 13. Gaultheria mucronata. Es un arbusto de la familia de las Ericaceas, nativa del sur de Argentina y Chile. En las zonas volcánicas del sur de Chile, la chaura es una de las especies vegetales dominantes por encima de la línea arbolada. Es resistente a las heladas y se cultiva por sus brillantes hojas de color verde oscuro y las atractivas bayas de entre 6 y 9 milímetros de diámetro, en forma de ciruela, que pasan del color blanco al rosado y finalmente al púrpura oscuro cuando está madura. Es un hermoso arbusto de medio porte que crece hasta 2 metros de altura. Es muy ramoso con hojas simples, coriáceas y brillantes. Número 12. Callicarpa boldinieri var. Giraldi. Es un arbusto de fácil cultivo, crece en forma de mata emitiendo tallos largos y arqueados, con hojas opuestas de venas prominentes y bastante grandes de tamaño. Se distribuye desde el sur de China hasta Indochina y es muy popular entre los jardines ingleses. Es un cultivar con flores de color rosa pálido en tallos arqueados y frutos de color púrpura oscuro en otoño. Tiene un sabor bastante amargo, por lo que los pájaros no suelen abastecerse de ellas, salvo que no cuenten con otros frutos a su disposición. Los frutos permanecen sobre el arbusto algún tiempo tras la caída de las hojas, lo que alarga el tiempo de interés de este precioso arbusto. Número 11. Cornus cousa. Es originario de Japón, Corea y China central. Es un arbusto o árbol pequeño de hoja caduca especialmente conocido por su espectacular floración en primavera. Se trata de un arbusto con flores de gran tamaño formado por 4 brácteas. Cuando llega a la madurez ralentiza su crecimiento y se centra en florecer. Sus frutos son bayas de tonalidades entre el rojo y el rosado, con un tamaño aproximado de 2 a 3 centímetros de diámetro. Generalmente este fruto puede crecer más a final de época.
Es comestible y de sabor dulce, incluso en ocasiones es utilizado para la elaboración de vinos. Número 10. Ardisia crenata. Es un pequeño arbusto de hoja perenne que se distribuye desde el noreste de India hasta Japón y Filipinas. Es una planta muy utilizada en Navidad y suele cultivarse como planta de interior en climas fríos. Al inicio del verano comienza a producir ramillete de flores blancas aromáticas, seguida de frutos de color rojo intenso en otoño. Debido a sus orígenes, lo ideal es que esté en un rango de entre 15 y 21 grados, una temperatura que solo podemos administrarle en los meses de invierno si la tenemos en casa o la cultivamos en un invernadero. Número 9. Ilex aquifolium silver Bantol. Es un árbol o arbusto de hoja perenne de hasta 6 metros de altura, con hojas brillantes, casi sin espinas, ovadas, de color verde oscuro, con bordes de color blanco crema. Tiene pequeñas flores blancas a finales de la primavera y principio del verano, seguidas de bayas rojas. Es una variedad hermosa y difícil de encontrar. Este tiene un follaje abirragado que produce bayas rojas en otoño si hay polinizador macho cerca. Los acebos abirragados son de uso versátil. Pueden estar solo como arbustos atractivos de tamaño mediano. La poda en abril fomentará nuevos crecimientos. La poda a finales de julio es ideal para dar forma. Número 8. Pyracantha rogersiana flava. Es un arbusto de color verde oscuro brillante y racimos de flores de color blanco cremoso, seguidas de pequeñas bayas de color amarillo brillante. Es fácil de cultivar en suelos fértiles, al sol o sombra parcial. Es tolerante a la contaminación. Alcanzará una altura de 4 metros después de 10 a 20 años. Se propaga por esquejes de madera semidura desde finales de primavera en adelante. Las semillas pueden causar molestias estomacales leves si se ingieren. Plante en suelo fértil y bien drenado al sol o en sombra parcial. En áreas propensas a las heladas, resguárdese de los vientos fríos y secos. Número 7. Sorbus upehensis pink pagoda. Es un árbol caducifolio de la familia Rosaceae, originario de China. Es de porte columnar. Tiene hojas pinnadas de hasta 15 centímetros de largo, con foliolos azules, verdes, que se vuelven rojos en otoño. Las flores tienen de 5 a 7 milímetros de diámetro, con 5 pétalos blancos y 20 estambres de color blanco amarillento. El fruto es una pepita de 5 a 8 milímetros de diámetro de color rosa brillante, con sépalos persistentes que madura a finales de otoño. Número 6. Mahonia aquifolium. Son arbustos perennifolios poco ramificados y de crecimiento muy lento que alcanza 1,5 metros de altura. Tiene hojas alternas con márgenes espinosos de color verde oscuro que se van tornando de color púrpura o bronce en invierno. Las flores amarillas aparecen en largas espigas erectas en la parte superior de la planta. Estas florecen en primavera. Produce frutos de color violeta o negro azulado en forma de baya. Estas plantas de fácil cultivo se utilizan para formar setos, grupos arbustivos, en rocallas y en terrazas, y en grandes macetas para balcones. Número 5. Malus upehensis. Es un árbol caducifolio originario de China, Japón y Taiwán. Está considerado uno de los mejores manzanos ornamentales. Produce masas de flores blancas perfumadas, seguidas de pequeños frutos de color rojo intenso. Los manzanos de flor pueden alcanzar entre 2 y 5 metros de altura y desarrollar una pequeña copa irregular muy frondosa. Sus hojas surgen después de la floración. Son ovales, dentadas y simples, de un color que varía según el cultivar entre un verde con tonalidades burdeos.
Les viene bien que el suelo esté siempre un poco húmedo y deben protegerse de las heladas tardías. Número 4. Arbutus unedo. Es un arbusto distribuido por toda la región mediterránea, aunque también se encuentra en las islas atlánticas de Irlanda, Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde. La corteza es de color pardo rojizo, agrietada y con muchas escamas que se desprende fácilmente. Las hojas son simples, se disponen de forma alternada, son alargadas y de color verde intenso, brillantes por el haz y mates por el envés, con el margen aserrado. Las flores están dispuestas en grupos colgantes, son de color blanco o rosado y con forma de campanita cerrada. Los frutos son bayas carnosas y con muchas semillas, tienen una superficie muy rugosa, carecen de piel, son redondos, rojos o de naranja intenso. Número 3. Cotoneaster horizontalis. Son arbustos de porte rastrero originarios de China cuyas ramas presentan una estructura que recuerda a la raspa de un pescado. Sus pequeñas hojas son semiperennes de color verde brillante, a veces rojas en otoño y de forma redondeada. Producen pequeñas flores blancas o rosadas en forma de estrella, florecen en primavera. Los vistosos y duraderos frutos son de color rojo y resultan muy decorativos. Se utiliza para rocallas, para cubrir bancales y pendientes e incluso en jardineras. También pueden comportarse como trepadoras si se planta junto a un muro. Número 2. Rosa canina. Su área de distribución nativa se encuentra en Macaronesia, noroeste de África, Europa y Asia Central y Pakistán. Son plantas de porte arbustivo o trepador que pueden alcanzar 2 a 3 metros de altura. Presentan hojas ovadas de borde dentado y un bello color verde brillante. Sus vistosas flores pueden ser de color rosa o blanco y contrastan con el follaje. Florecen desde finales de primavera hasta casi mediados de verano. Los decorativos frutos rojos son comestibles y poseen propiedades medicinales. Son muy indicadas para jardines costeros mediterráneos y atlánticos. Con los escaramujos se preparan mermeladas, vinos y jarabes. Número 1. Catraegus persimilis prunifolia. Nativo de Norteamérica, tiene follajes de color verde oscuro brillante que se torna en tonos brillantes de amarillo, naranja y cobre en otoño. Su distribución esporádica y algunas de sus características morfológicas llevan a considerarlo un probable híbrido natural. Son arbustos o árboles de 5 a 6 metros de altura y se extienden con una forma de crecimiento en forma de cúpula hasta aproximadamente el mismo ancho. Sus hojas caducas son glabras y coriáceas. Las láminas de las hojas son de color verde oscuro, ovadas a ampliamente elípticas. En mayo aparecen racimos de pequeñas flores blancas, seguidas de frutos redondeados de color rojo intenso que adornan las ramas hasta bien entrado el invierno.